Como todas las semanas, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube del Barrio Sur, República, Santiago, Chile, y activar la campana de las notificaciones para que puedan ver los videos en el mismo momento en el que se publican. Bienvenidos a la clase de hoy, 1 de noviembre de 2020. Esta clase nos corresponde leer los primeros 6 libros del libro de El Profeta Mormón. Es muy importante que podamos también ver un resumen a continuación de lo que pasó en los últimos libros de Tercer Nefi y el libro de Cuarto Nefi. Sin mayor preámbulo, los dejo con este resumen. Capítulo 48. Paz en América. Después de que Jesús regresó al cielo, sus discípulos establecieron su iglesia por toda la tierra. Las personas que se arrepentían de sus pecados eran bautizadas y recibían el Espíritu Santo. Pronto, todos los nefitas y los lamanitas se convirtieron. No había peleas entre ellos y todos eran honrados. Nadie era rico ni pobre. La gente compartía todo. Y todos tenían lo que necesitaban. Los discípulos efectuaron muchos milagros en el nombre de Jesucristo. Sanaron a los enfermos y resucitaron a los muertos. La gente edificó nuevas ciudades donde otras habían sido destruidas. Obedecían los mandamientos de Dios, ayunaban y oraban, y se reunían a menudo para escuchar la palabra de Dios. La gente era feliz. No había ni ladrones, ni mentirosos, ni asesinos. La gente ya no estaba dividida en nefitas ni en lamanitas, sino que era un pueblo unido, los hijos de Cristo. El Señor los bendecía en todo lo que hacían. Vivieron en paz durante 200 años. La gente se hizo muy rica. Como vimos en el video y en base a lo último que leímos de los últimos capítulos del libro de Tercer Nefi, pudimos ver que el pueblo nefita quedó muy extasiado con la visita del Señor Jesucristo, al punto que lo que podemos leer y resumir en Cuarto Nefi, que es un libro de solo un capítulo, se menciona de que por lo menos durante 200 años el pueblo nefita vivió sin ningún problema, una época de mucha prosperidad donde pudieron reconstruir todas sus ciudades y donde pudieron volver a establecerse como un gran pueblo. Crecieron en número, así también como sus ciudades se agrandaron al punto de que dicen Cuarto Nefi de que sus ciudades eran grandes e incontables en cantidad de personas. Pero toda esta bonanza, como les comentaba, después de 200 años llevó a volver a la cúspide del ciclo del orgullo, en el cual el pueblo, al verse bien, sin ningún tipo de problema, y posiblemente al haber cambiado completamente una generación que no vivió específicamente la visita física del Señor Jesucristo, se fueron olvidando de sus enseñanzas y comenzaron a separarse. A continuación, les voy a pedir que vayan preparando el libro de Mormón, en el libro del profeta Mormón, en el capítulo 1, donde vamos a ver qué fue lo que empezó a pasar y las divisiones que nuevamente vamos a poder ir revisando entre la gente del pueblo nefita y los nuevos lamanitas. Como siempre, vamos a comenzar con el encabezado del capítulo 1 del libro del profeta Mormón. Amarón da instrucciones a Mormón concerniente a los anales sagrados. Comienza la guerra entre los nefitas y los lamanitas. Se retira a los 3 nefitas. Prevalece la iniquidad, la incredulidad, los sortilegios y las hechicerías. Esto es aproximadamente 321 a 326 después de Cristo. El 2 y el 3. Y más o menos en la época que Amarón ocultó los anales para los fines del Señor, vino a mí. Tendría yo 10 años de edad y empezaba a adquirir alguna instrucción en la ciencia de mi pueblo. Y me dijo Amarón: veo que eres un niño sensato y presto para observar. Por lo tanto, cuando tengas unos 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que hayas observado concerniente a este pueblo. Y cuando llegues a esa edad, ve a la tierra de Antum, a una colina que se llamará Chim, y allí he depositado para los fines del Señor todos los santos grabados concernientes a este pueblo. Y habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. E intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca, y se me prohibió que les predicara, pues he aquí, se había rebelado intencionalmente contra su Dios, y los amados discípulos fueron retirados de la tierra a causa de la iniquidad del pueblo. Como podemos ver y lo pudimos apreciar en el inicio del video,
Amarón, una de las personas que está a cargo de mantener los registros de los pueblos nefitas y los libros que se habían venido escribiendo desde la época de Nefi, sintió y se dio cuenta y le fue revelado de que la situación no iba a mejorar respecto a la cercanía del pueblo con el Evangelio de Jesucristo, y sintió que un joven de solo 10 años iba a ser el encargado más adelante de hacerse cargo de seguir con estos registros, que en este caso es el profeta Mormón, por quien el libro de Mormón lleva su nombre. Es muy importante que consideremos que este Mormón es el padre de Moroni, quien termina de escribir el libro y se encarga de hacer todos los preparativos para que muchos años después le sea entregado a Joseph Smith. Retomando el capítulo 1, aquí nos damos cuenta cómo Mormón cuenta la historia de cómo fue contactado por Amarón y cómo éste le asignó, incluso a los 10 años, una tarea muy importante, que de todas formas, entre los 10 y los 24 años en que comienza su ministración, él tuvo que pasar por varias etapas que le permitieron irse preparando, y de hecho lo comenta en el 15 y el 16, que a los 15 años fue visitado por el Señor, quien empezó a prepararlo de manera espiritual para poder cumplir con la tarea que Mormón le había dejado y que a su vez era asignada por el Espíritu Santo. Lo importante en esto es que Mormón sintió, a pesar de su corta edad, el deseo de ir a predicarle a sus hermanos nefitas, pero el mismo Espíritu le cerró la boca, porque según los preceptos y los propósitos del Señor era necesario de que al Mormón fuera preservado, porque si seguía en esa senda muy posiblemente lo iban a lastimar y posiblemente matar. Esto es muy importante y nos confirma de qué forma el Señor nos da mandamientos, nos da asignaciones que a veces no entendemos inmediatamente, que a veces las queremos hacer de nuestra forma, pero el Señor tiene propósitos que son distintos a los nuestros y caminos muy distintos, y tal vez puede chocar directamente con lo que nosotros podemos pensar o sabemos. Pero lo importante acá es que la enseñanza que debemos rescatar es que tanto Mormón como nosotros debemos aprender a ceñirnos y obedecer la voluntad del Señor. Les voy a pedir que sigan preparando su escritura en Mormón 2 para leer los siguientes versículos. El capítulo 2, leamos el encabezado. Mormón encabeza los ejércitos de los nefitas. Hay sangre y mortandad por la faz de la tierra. Los nefitas se quejan y lamentan con la aflicción de los condenados. Su día de gracia ha pasado. Mormón obtiene las planchas de Nefi. Continúan las guerras, aproximadamente 327 a 350 después de Cristo. Muy importante recalcar lo siguiente: si nos damos cuenta, cada capítulo comprende por lo menos entre 10 y 15 años de historia, y podría parecer que es muy resumido, pero cada versículo nos cuenta partes importantes de lo que va pasando en la vida de Mormón. Mormón era conocido por ser una persona que escribía poco, pero lo que escribía era muy conciso y tenía la capacidad de poder resumir bien las cosas que pasaban, y por eso es que en cada capítulo pueden pasar muchos años entre cada acontecimiento. Del 10 al 15, y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel, porque aquí nadie podía conservar lo que era suyo por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos y las artes mágicas y la brujería que había en la tierra. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que Él sería misericordioso con ellos para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirle que hallasen felicidad en el pecado, y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir. No obstante, luchaban con la espada por sus vidas. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. La enseñanza que nos deja estos 5 versículos es
un poco compleja. Podemos ver de que el pueblo lo está pasando muy mal y empiezan a volver su corazón hacia el Señor. Se comenta, se puede leer en los versículos de que Mormón, menciona de que su tiempo había pasado, su tiempo de inflexión. Es muy importante entender lo siguiente: cuando, en este caso, en este ejemplo, cuando el pueblo nefita llegó a un punto en que pecó tanto, llegó un momento en el que el espíritu ya no los acompañaba. Y la aflicción que sentían, que Mormón pensaba que era una aflicción real de arrepentimiento, era una simple aflicción por los problemas, los dolores y las cosas que estaban pasando, que en ningún caso era una aflicción para arrepentimiento, sino que era una aflicción, y lo dice por ahí, una aflicción que se llama el pesar de los condenados. Como sabemos, cuando nosotros pasamos por un proceso de arrepentimiento, pasamos por un proceso de pesar, que ese pesar nos lleva a aprender cosas y a entender de que si nuestro arrepentimiento es sincero, no debemos volver a cometer el mismo pecado. El pesar de los condenados es similar a la tristeza que se siente cuando recibimos un castigo y sabemos que lo único que queda es asumir ese castigo, porque no hay ninguna vuelta atrás. Y de hecho en el 13 al final dice: el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado, porque el Señor conocía el corazón de los nefitas, y a pesar del dolor y el pesar que estaban pasando, ese pesar no era para que ellos se arrepintieran y dejaran de hacer las cosas que hicieron. Y de hecho más adelante lo decía: a pesar de que maldecían a Dios y tenían intenciones de morir, defendían su vida con la espada, porque tenían miedo de morir, porque sabían que no tenían ningún tipo de solución a su problema. Y en el 15 dice finalmente de que a medida que la rebelión avanzaba, la rebelión de los nefitas, que se volvieron más inicuos y se hicieron llamar a sí mismos los lamanitas, y empezaron a pelear en guerra contra los nefitas, estos lamanitas empezaron a ganar, y finalmente toda la gente a quienes ellos mataban los iban juntando, y ahí dice, y los amontonaban como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y esto pasó durante por lo menos 344 años, lo comenta Mormón en el versículo 15. Vayamos preparando nuestros libros, por favor, en Mormón 5, del 20 al 24, en el cual vamos a continuar con las enseñanzas de Mormón y qué fue lo que él sintió y las cosas que él pasó durante este periodo de aflicción. Y esto es muy importante remarcarlo: a medida que pasan los capítulos, también avanza bastante ampliamente la edad de Mormón. En el capítulo 1 veíamos cómo él era un niño. Acá en el capítulo 2 ya se ve que Mormón es un joven que, lo veíamos en el video, ya se hace cargo de los ejércitos del Señor. Y vamos viendo cómo ya en el capítulo 5 es un adulto mayor, que tiene responsabilidades muy grandes, pero no deja de lado la asignación que le dio a Marón, que era de mantener los registros de los nefitas. Capítulo 5, vamos al encabezado. Mormón nuevamente dirige a los ejércitos nefitas en cruentas batallas de terrible mortandad. El libro de Mormón aparecerá para convencer a todo Israel de que Jesús es el Cristo. Por motivo de su incredulidad, los lamanitas serán dispersados y el Espíritu dejará de luchar contra ellos. En los últimos días recibirán el Evangelio de parte de los gentiles, aproximadamente 375 a 384 después de Cristo. Ha pasado harto ya. Vamos rápidamente del 20 al 24. Mas he aquí sucederá que los gentiles los perseguirán y esparcirán, y después que hayan sido perseguidos y esparcidos por los gentiles, he aquí entonces el Señor se acordará del convenio que hizo con Abraham y con toda la casa de Israel. Y el Señor también recordará las oraciones de los justos, las cuales se han dirigido a Él a favor de ello. Y entonces, oh gentiles, ¿cómo podréis hallaros ante el poder de Dios sin que os arrepintáis y os volváis contra vuestros inicuos caminos? ¿No sabéis que estáis en las manos de Dios? ¿No sabéis que Él tiene todo poder y que por su gran mandato la tierra se plegará como un rollo? Por tanto, arrepentidos y humillaos ante Él, no sea que se levante en justicia contra vosotros, no sea que un resto de la posteridad de Jacob vaya entre vosotros como león y os despedace y no haya nadie para librar. Acá es importante remarcar lo que se lee al final del versículo 20. Dice que el Señor se acordará del convenio que hizo con Abraham y con toda la casa de Israel. Los invito a que busquen y se interioricen en lo que se conoce como el convenio abrahámico. Se sabe que a Abraham se le prometió que él iba a ser el padre de todas las naciones y que todos los pueblos del Señor iban a venir desde su semilla. Eso incluye
los pueblos que llegaron a las Américas y que el Señor se encargó de que tuvieran también su porción del Evangelio. Por eso es que dice de que parte del convenio abrámico dice de que en algún momento el Señor también va a recoger a todo el pueblo de Israel y que toda la semilla de Abraham se va a juntar. Y eso de hecho lo comenta por el 24, porque hace el llamado a que nos arrepintamos y nos humillemos ante Él, porque parte del convenio abrámico también tenía que ver con que el pueblo de Israel iba a ser juzgado de la misma forma sin importar la semilla ni de dónde viniera. Entonces muy importante, y el llamado que hace acá Mormón es que primero que nada tenemos que entender de que estamos siempre sujetos a la voluntad de Dios, sujetos a las normas del Señor, al Evangelio de Jesucristo, y que no por ser de otra semilla, de otra casta, o como lo dice en el Antiguo Testamento, de otro redil, vamos a tener un trato diferenciado. Y el llamado que se hace en el 24 es a arrepentirnos, a humillarnos, y lo dice claramente: no sea que un resto de la posteridad de Jacob vaya entre nosotros como león y nos despedace y no haya nadie para librarnos. Es muy importante que también busquemos a qué se refiere con la posteridad de Jacob. Se los dejo como tarea, pero tiene mucho que ver con lo que se refiere al convenio abrámico. Por favor, vayan preparando sus escrituras para terminar esta lectura con Mormón capítulo 6. En el capítulo 6, nuevamente vamos a comenzar con el encabezado. Los nefitas se reúnen en la tierra de Cumora para las batallas finales. Mormón esconde los anales sagrados en el cerro Cumora. Los lamanitas triunfan y la nación nefita es destruida. Centenas de millares de personas perecen por la espada. Aproximadamente 385 después de Cristo. Centenas de millares. Hablamos de cientos de miles. O sea, con eso nos permite hacernos una idea de cuán grande había logrado recuperarse y volver a ser la nación nefita, como lo comentaban en Cuarto Nefi. Habían logrado reconstruir la mayoría de sus grandes ciudades, y Nefi, de hecho el que escribió Cuarto Nefi, mencionaba de que era muy difícil contar a la gente porque eran una gran multitud. Esto nos indica de que crecieron mucho y se volvieron un número bastante grande. Hagamos un ejercicio en especial, leamos primero el 21 y el 22. Y pronto viene el día en que vuestra parte mortal se revestirá de inmortalidad, y estos cuerpos que hoy se descomponen en corrupción, pronto se transformarán en incorruptibles, y entonces tendréis que presentaros ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según vuestras obras. Y si tal fuere que sois justos, entonces benditos sois con vuestros padres que os han precedido. Oh, si os hubieseis arrepentido antes de que cayera sobre vosotros esta grande destrucción, mas he aquí habéis desaparecido, y el Padre, sí, el Padre eterno del cielo, conoce vuestro estado, y Él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia. Hasta acá no se ve muy bien el panorama, pero sí nos enseña algo que es bueno repasar del plan de salvación. Cuando nosotros hayamos partido de esta vida, sin importar las circunstancias, sabemos de que gracias a la resurrección del Señor también tenemos ganado ese derecho a resucitar. Y de hecho dice acá que nuestra parte mortal se revestirá de inmortalidad, y los cuerpos que hoy son corrupción se volverán incorruptibles. Esto es algo muy importante que repasé no hace mucho leyendo con mi hijo el plan de salvación. Cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo perfeccionado. No vamos a tener ningún tipo de falencia ni dolencia física. Y cuando nos encontremos en el tribunal del Señor, cualquiera sea la determinación del Señor en base a nuestras obras, se va a aplicar sobre un cuerpo perfeccionado. Y lo quiero rescatar por lo siguiente, porque mi hijo, obviamente, que para los que no saben tiene solo 8 años, me preguntaba, me hacía la pregunta si de verdad en el infierno íbamos a pasar dolores, aflicciones y cosas físicas. Y con esto me dio para enseñarle de que si bien las aflicciones y dolores van a estar presentes, no van a ser de una manera física, si es que no nos corresponde por nuestras obras compartir con el Señor las bendiciones de la vida eterna, sino que posiblemente vamos a sufrir, y como lo dice la Escritura, nuestro padecimiento y dolor va a ser un dolor más allá del dolor físico. Entonces, qué importante es el llamado que nos hace finalmente
Mormón en el 22 que nos dice que si tan solo nos hubiésemos arrepentido antes de que viniera sobre nosotros la destrucción. No esperemos ni demoremos a estar en el peor momento para arrepentirnos de las cosas. Siempre fallamos en algo, siempre pecamos en algo, y por muy bien que estemos en una circunstancia, en un momento en particular, eso no significa de que no tengamos nada de que arrepentirnos. Pero acá viene la parte bonita, la parte que nos da una pequeña luz, un foco grande de esperanza, que está en el 17, para que lo leamos. Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de la vida del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos bien abiertos para recibiros? El Señor está ahí para esperándonos con los brazos abiertos. Y quiero dejarlo solamente con el llamado final de lo que dice al final en el versículo 22. Él obra con vosotros de acuerdo con su justicia y misericordia. Esto es muy importante también que lo puedan repasar en sus casas, en su estudio personal. Vean de qué forma el Señor Jesucristo, puede obrar tanto en misericordia como en justicia. Hace poco aprendí del obispo que nos enseñaba en una reunión de que los grandes problemas del mundo, de la justicia del mundo, es que en lo cual falla el ser humano, es que el ser humano trata de compensar tanto la misericordia del ser humano en la forma limitada en que lo vemos, y la justicia que también el ser humano exige cuando se ve ofendido, se ve atacado de alguna forma, y eso en las limitantes propias del ser humano no es posible. La única persona en la tierra que ha podido compensar tanto la justicia como la misericordia es el Señor Jesucristo. Por ende, la única justicia en la que podemos confiar es la del Señor Jesucristo. Quiero dejarlos con esta enseñanza para que podamos seguir adelante, para que no demoremos nuestros momentos de arrepentimiento, para que agradezcamos día a día al Señor las cosas que tenemos, para que tratemos de perfeccionarnos nosotros mismos en nuestra vida respecto al Evangelio, para que no venga la destrucción sobre nosotros, nuestros familiares, nuestra familia, nuestra descendencia, para que podamos ser mejores personas y que tengamos la esperanza de que el Señor nos está esperando con los brazos abiertos, como lo dicen en Mormón 6:17, pero siempre quedamos sujetos a su misericordia y su justicia. ¿Qué podemos hacer como seres humanos? Buscar lo más posible el reino del Señor para que la justicia de Jesucristo pueda llegar a nosotros a través de nuestras buenas obras y las cosas que finalmente el Señor nos pide, para que podamos volver a su presencia y lograr el más alto de los grados de gloria. Los dejo con este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por compartir conmigo las enseñanzas y la lectura de esta semana. Los voy a dejar con un video resumen de lo que vimos hoy día, y también en parte adelantando lo que termina con el libro de Mormón, las cosas que Mormón les asigna a su hijo Moroni, y los dejo con la asignación de que puedan interiorizarse los libros que siguen de Mormón, y también que vayan preparando la clase para 2 semanas más cuando nos volvamos a encontrar, donde vamos a leer los primeros 5 libros del libro de Éter. Que tengan una excelente semana. Capítulo 49. Mormón y sus enseñanzas. Muchos años después de que Jesucristo visitó a los nefitas, un grupo pequeño de personas dejó la iglesia y comenzaron a llamarse lamanitas. Con el tiempo, casi todas las personas se volvieron inicuas, tanto los nefitas como los lamanitas. Un hombre justo llamado Amarón tenía a su cargo los registros sagrados. El Espíritu Santo le indicó que los escondiera para que así estuvieran seguros. Amarón le dijo a Mormón, un niño de 10 años, dónde estaban escondidos los registros. Amarón sabía que podía confiar en Mormón. Cuando cumpliera 24 años de edad, Mormón habría de obtener las planchas de Nefi y escribir en ellas la historia de su pueblo. Cuando Mormón tenía 11 años, se desató una guerra entre los nefitas y los lamanitas. Los nefitas ganaron y hubo paz nuevamente. Pero los nefitas eran tan inicuos que el Señor se llevó a los 3 discípulos, con lo cual no hubo más milagros ni sanidades. La gente no recibió más la guía del Espíritu Santo. Cuando Mormón tenía 15 años de edad, Jesucristo lo visitó. Mormón aprendió más acerca del Salvador y de su bondad.
Mormón quería predicar al pueblo, pero Jesús le dijo que no, porque la gente era demasiado inicua. Sus corazones estaban en contra de Dios. Al poco tiempo empezó otra guerra. Mormón era alto y fuerte, y los nefitas lo escogieron para que dirigiera su ejército. Los nefitas lucharon contra los lamanitas por muchos años. Mormón trató de alentar a su pueblo a luchar por sus hogares y sus familias. No obstante, los nefitas se habían vuelto tan inicuos que el Señor no los ayudaba. Mormón dijo a los nefitas que se salvarían solos si se arrepentían y se bautizaban, pero el pueblo se negó a hacerlo. Ellos se jactaron de su fuerza, diciendo que matarían a todos los lamanitas. Debido a la iniquidad de los nefitas, Mormón se negó a seguir siendo su líder. Los lamanitas empezaron a derrotar a los nefitas en cada batalla. Mormón decidió dirigir nuevamente los ejércitos nefitas. Él sabía que los nefitas inicuos no ganarían la guerra. No se arrepintieron ni oraron para pedir la ayuda que necesitaban. Mormón sacó todos los registros de la colina donde Amarón los había escondido y escribió para la gente que algún día leería ese registro. Él deseaba que todos, incluso los judíos, supieran acerca de Jesucristo, se arrepintieran y fueran bautizados, vivieran el Evangelio y fueran bendecidos. El Espíritu inspiró a Mormón a juntar las planchas menores de Nefi, las cuales contenían las profecías acerca de la venida de Cristo, con las planchas de Mormón. Mormón llevó a los nefitas a la tierra de Cumorah, en donde se prepararon para luchar de nuevo en contra de los lamanitas. Mormón estaba envejeciendo. Él sabía que esta sería la última batalla. Él no quería que los lamanitas encontraran los registros sagrados y los destruyeran. De modo que dio las planchas de Mormón a su hijo Moroni y ocultó el resto de las planchas en el cerro de Cumorah. Los lamanitas atacaron y mataron a todos los nefitas, menos a 24. Mormón resultó herido. Mormón estaba triste por la muerte de tantos nefitas, pero él sabía que habían muerto porque habían rechazado a Jesús. Mormón había tratado de enseñar la verdad a los nefitas. Les había dicho cuán importante era tener fe en Jesucristo. Había tratado de enseñarles a tener esperanza por medio de la expiación de Jesucristo y a tener caridad, que es el amor puro de Cristo. Y Mormón le había escrito cartas a su hijo Moroni, quien también había enseñado el Evangelio a los nefitas. Mormón escribió acerca de la terrible iniquidad de los nefitas. Le pidió a Moroni que permaneciera fiel a Jesucristo. Los lamanitas mataron a Mormón y a todos los nefitas, menos a Moroni, quien terminó de escribir los registros.